terminando este día con nuestro repaso de ciencia y tecnología. Para hoy hemos empezado y terminamos la tarde repasando los elementos más importantes de la existencia y de la vida humana. Cuando hablamos de la vida, hablamos del hombre, pero no solamente de la existencia del hombre, del ser humano, sino también de las plantas, que son seres vivos, y de los animales también. Para que se permita la vida de estos tres seres vivos, es necesario la presencia del agua, la tierra y el aire. Nosotros hemos trabajado y hemos estudiado el agua, la tierra y el aire. Cuando hablamos del agua, hablamos de un elemento líquido, el elemento más abundante que hay en nuestro planeta Tierra y que está representada por H2O. ¿Por qué H2O? Porque está formada por 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Cubre el agua, cubre en todas las partes generalmente el 90, el 80% de toda nuestra corteza terrestre. Pero también tenemos otro elemento importante que es la tierra, que es la capa superior de la corteza, donde habitamos, donde hemos construido nuestras casas, nuestros caminos y donde nos transportamos. Esta tierra está formada por rocas, está formada por arcilla, arena y diferentes elementos. Y a esta porción de la tierra le damos el nombre de suelo. Y otro elemento importante es el aire, que es una sustancia gaseosa, es una mezcla de gases que forman una gran capa que nos permite la vida y que forman una capa llamada atmósfera. El aire, la tierra y el agua son 3 elementos importantes que debemos de conservar día a día y que debemos de mantener y respetar. Ahora veamos de qué se trata el agua. Observa lo siguiente. Cuando hablamos del agua, hablamos de un líquido, pero también ese líquido se va transformando en diferentes elementos, en gaseoso, en sólido, y a este proceso le damos el nombre de ciclo del agua. Observa el mar. El agua lo encontramos en los mares, en los ríos, en los manantiales, en los lagos y lagunas. Y cuando el agua recibe el calor del sol, esta se va evaporando, que es el primer proceso, el primer paso del ciclo del agua. Se evapora y van formando, ¿qué cosa? Las nubes. Las nubes se van uniendo y se van fortaleciendo unas a otras, y a ese proceso se llama condensación. Y luego los rayos del sol siguen insistiendo, siguen cayendo sobre estas nubes y las van diluyendo y caen nuevamente a la tierra en forma de lluvia o en forma de granizo o de nieve. A este proceso se le da el nombre de precipitación. Y nuevamente cae sobre los ríos, los lagos y las lagunas, y estos descienden sobre el mar. Y así se va formando un ciclo llamado el ciclo del agua. Entonces, ahora preguntemos a nuestra amiga Chani. ¿En qué consiste el ciclo del agua, Chani? En que la evaporación del sol hace que se convierta en condensación. No te hemos escuchado, no te escucho con mucha claridad, pero recuerda que el ciclo del agua es el proceso por el cual el agua está pasando, de evaporación a condensación y de condensación a precipitación.
¿Qué es la evaporación? Cuando el agua se evapora, se calienta y se evapora y se vuelve en gas. ¿Qué es condensación? Cuando los gases se concentran y forman nubes. ¿Y qué es precipitación? Cuando el sol irradia sobre las nubes, las calienta y estas van cayendo en forma de lluvia o en forma de granizo o en forma de nieve nuevamente a la tierra y así sucesivamente. Miss, el ciclo del agua. ¿Hasta aquí alguna preguntita? No, miss, acá lo que. No. ¿Cuál es tu pregunta, Donaire? Le iba a decir algo, pero ya me olvidé. Ya. Muy bien, Donaire. Apaga tu audio. ¿Alguna preguntita hasta aquí? ¿Preguntitas hasta aquí? Entonces, si no hay más preguntas, veamos lo siguiente. Los estados del agua. Recuerda que los estados del agua son 3. Lo encontramos en su estado sólido, en su estado líquido y en su estado gaseoso. ¿Cuándo es el estado sólido? Cuando el agua está petrificado, quiere decir, forma la nieve, forma el granizo, forma el hielo. Cuando tú, por ejemplo, tienes un vaso de agua y dices, mamá, hace mucho calor, quiero hacer un helado, y lo pones a la nevera, ¿qué pasa con ese agua? Se solidifica, quiere decir, se vuelve duro, y sale un hielito. Entonces, es agua, pero en estado sólido. En estado líquido, que es lo que comúnmente nosotros conocemos, a la hora de beberlo, a la hora de regar nuestras plantas, usamos el agua en su estado líquido. Y lo encontramos en los ríos, en las lagunas, en los mares, etcétera, etcétera. En su estado gaseoso, lo encontramos formando las nubes, cuando ésta se evapora en el proceso, recuerda, de la evaporación. Cuando el agua se calienta, se comienza a evaporar. Y también lo podemos presenciar cuando mamá cocina, cuando mamá hierve el agua en la tetera o en la olla, podemos apreciar ese proceso. Entonces, ¿cuáles son los estados del agua? Zoe. Mientras Zoe se va ubicando, José. ¿Cuáles son los estados del agua, José? José. Arelis, ¿cuáles son los estados del agua? Sólido, líquido y gaseoso. Muy bien, Arelis. Felicitaciones. Si yo voy, por ejemplo, voy a ver, voy a visitar Arequipa y veo una laguna, ¿en qué estado está el agua? Sólido, líquido o gaseoso. Avi, si yo veo una laguna, ¿en qué estado está el agua? Estado sólido. Estado líquido. En estado líquido. Tú misma, Avi, si yo me pongo a ver las nubes que pasan por mi casa, ¿en qué estado está el agua en las nubes? Estado gaseoso. Y si yo, por ejemplo, me como un hielito, ¿en qué estado está el agua? Estado sólido. Muy bien, amiga. Aplausos para ti, porque estás muy atenta a la explicación de nuestro repaso. ¿Hasta aquí alguna preguntita? Si no hay preguntas, veamos lo siguiente. La importancia del aire. ¿Y qué es el aire? Hemos dicho que también el aire es un elemento importante para la vida de los seres vivos. Humanos, plantas, o sea, todo tipo de vegetal y los animales. El aire, hemos dicho, que es, ¿qué cosa? Un elemento gaseoso, formado por nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono y vapor de agua, y otros gases más. El aire es muy importante. ¿Por qué? Porque nos permite la vida. Como tiene oxígeno, entonces el oxígeno nos permite la vida. Es importante porque nos permite el vuelo de las aves. El aire es sumamente importante. Nos permite respirar, fortalecer nuestro cuerpo a través del oxígeno. ¿Sí? Inhalamos el aire
retenemos el oxígeno y exhalamos, quiere decir, botamos el anhídrido carbónico, lo que no sirve para nuestro cuerpo. Y de esa manera le damos oxígeno a nuestra sangre para que pueda ir por todo nuestro cuerpo y llegar a todos los órganos de nuestro cuerpo. Por eso es importante el aire. Es importante el aire para las plantas. Porque gracias al aire las plantas respiran. Recuerda que una planta respira a través de la hoja. Y la hojita es el pulmón de las plantas y le permite que recibir el aire para que pueda también elaborar sus alimentos. La savia bruta la convierte en savia elaborada para que pueda crecer la planta. El aire es importante porque permite, ¿qué cosa? La polinización. El aire, el viento, va moviendo las plantitas y va llevando las semillas de un lugar para otro, de una flor a otra. Y se llama, a este proceso se le da el nombre de polinización. El aire es importante porque permite el vuelo de las aves, permite el vuelo de los aviones, helicópteros y todo artefacto que se mueve a través de este gas tan importante para nosotros. Entonces el aire es sumamente importante. ¿Cuáles son los elementos que componen el aire? El nitrógeno, el oxígeno, dióxido de carbono y otros gases más. Preguntemos a nuestro amigo Santiago. ¿Por qué es importante el aire, Santiago? Santiago, ¿por qué es importante el aire? El aire es importante porque nos permite vivir vivir, por decirlo de otra forma, respirar, nos ayuda a tener las plantas vivas, animales y entre otros. Muy bien, Trujillo. Giancarlo, ¿por qué más es importante el aire? Giancarlo. Porque todas las cosas, los animales, los humanos, seres vivos, pueden vivir y respirar. Observen el diagrama que he hecho. Importante para la respiración humana. Importante ¿para qué? Para la respiración de las plantas. Importante ¿para qué? El proceso de polinización. Importante ¿por qué? Para el vuelo de las aves. Importante ¿para qué? Para el vuelo de los artefactos llamados aviones, helicópteros, planeadores, etcétera, etcétera. Globos aerostáticos. Y una serie de... ¿Sí? ¿Te has puesto a pensar si no existiera el aire? ¿Cómo viviríamos? ¿De qué color sería nuestra sangre? Porque nuestra sangre es roja gracias al oxígeno que tiene el aire y que nos permite que todo nuestro cuerpo se descontamine. Imagínate, ¿de qué color sería nuestra piel? Seríamos totalmente diferentes. Ajá. ¿Hasta aquí alguna preguntita? Si no hay preguntas, veamos lo siguiente. El suelo. El suelo también es un elemento importantísimo para todos los seres vivos, porque nos permite vivir, permite que el hombre viva, que el hombre construya, que el hombre plante, y a las plantas les permite sujetarse como medio de vida, a los animales vivir sobre ella, abrigarse. El audio, por favor, Giancarlos. Entonces el suelo también es un elemento importante para el hombre. Conozcamos los tipos de suelo. Para ustedes solamente vamos a recordar 3 tipos de suelo. Suelo fértil, el pantanoso y el desértico o llamado también árido. El suelo fértil, que es aquel tipo de suelo apto y preparado para el cultivo. El suelo pantanoso, que está excesivamente recargado de agua. Es difícil la plantación.
Las plantas se ahogan, pero también hay plantas acuáticas que viven sobre él. El suelo árido o desértico, que es el suelo que tenemos en la costa y que es difícil. Hay que hacer, ¿qué cosa? Hay que traer agua para irrigar este tipo de suelo que es árido, desértico. Y nuestros antiguos peruanos lo hicieron a través de canales de irrigación, recuérdalo. Y que nosotros utilizamos hasta hoy en día para poder tener plantaciones en nuestra costa. Interesante, ¿verdad? Entonces tenemos 3 tipos de suelo: fértil, pantanoso y desértico. ¿Qué nos dice nuestro amigo Jacob? ¿Cuántos tipos de suelos tenemos, Jacob? Jacob. Mientras Jacob va pensando, Yasmín me está. Matos. ¿Cuántos tipos de suelos tenemos, Matos? Matos. ¿No está Matos, León? Arcilloso, arenoso y comífero. Desértico. Muy bien, Matitos. Muy bien. Excelente. ¿Cuál de estos tipos de suelo es el mejor para la plantación? Matos. Es fértil. El suelo fértil. El suelo fértil es el que más, el que todos los seres humanos necesitamos para procrear más plantas, tener más alimentos cada día. Por eso debemos de cuidar nuestro suelo, no a la contaminación del suelo. ¿Hasta aquí alguna preguntita, jóvenes? Yo tengo una pregunta. Dime, Luciana. Yo tengo una planta y siempre cuando hay una planta crecen frutos, ¿no? No todas las plantas tienen fruto. Algunos son de ornamentales y solo tienen flores. Oh, ya ves. Hay plantas que son alimenticias y hay plantas que son medicinales. Las plantas medicinales son las hierbitas con las cuales hacemos nuestra agüita para después del almuerzo o de las comidas. Miss, y esas plantas que son de los para curar, esas que usted dijo. ¿Herbaliza? Sí, No, muy bien. Lo que dijo la Miss, Sí, las medicinales. ¿A las medicinales dónde crecen? ¿En el desértico? No, también crecen en nuestro suelo fértil. Ah, Por supuesto que sí. yo pensaba que era en pantanoso. No, en nuestro suelo fértil. Y también las podemos tener, ¿en dónde? En nuestras macetas en casa. Hay muchos videos donde tú puedes cultivar ya en dónde, en los depósitos de plástico. Y tú puedes tener tu hierbaliza, como dijo tu compañera, tu manzanilla. Entonces, mamita ya no tiene que estar comprando. De paso de que vas teniendo un rico aroma en casa, te vas economizando la compra de las hierbas, que son muy importantes, porque cuando te duele tu barriguita, no tomes, no consumas medicamentos. Te haces un preparado de hierbitas y vas a ver que te va a calmar. Y tu cuerpo va a ser más saludable cada día. Evaporación también, o sea, por ejemplo, pones Sí. en una olla hierba y te tapas y sale Claro, todo el humo. el eucalipto, con las hojitas del eucalipto es fenomenal para cuando tú tienes bronquios, bronquitis, te hace que exputar toda la mucosidad de tu cuerpo. Sí. Así es, hija. ¿Alguna preguntita hasta aquí, chicos? Si no hay preguntas, veamos lo siguiente. Clases de contaminantes. Hemos dicho que el suelo, el aire y el agua son importantísimos, porque son elementos primordiales, ¿para qué? Para la vida. Pero existen contaminantes que la contaminan cada día. Y las hemos dividido en 3 clases de contaminantes. Los físicos, los contaminantes químicos y los biológicos. Recordemos que los contaminantes físicos son todos los elementos sólidos que nosotros botamos día a día. Como por ejemplo, los envases de la gaseosa, los plásticos, los cartones, los vidrios,
la madera, etcétera, etcétera. Y aquí nosotros podemos salvar a nuestro suelo. Podemos salvar al aire. Podemos salvar el agua. ¿Por qué? Porque podemos reciclar. Utiliza las 3 R's, ¿sí? Recicla, reusa, volver a utilizar lo que ya has utilizado. ¿Sí? Y entonces, y no utilices muchos elementos contaminantes. Entonces, en casa pon bolsitas para el papel, bolsitas para los desechos de plásticos. Y si tú, de repente, mamá cocina todos los días y tiene por ahí la cáscara de la papa, la cascarita de la cebolla, la cascarita de los huevitos. Entonces, todos esos desechos orgánicos, tú puedes juntarlos, hacer un huequito en la tierra y luego lo tapas y le echas un poquito de agua y vas a formar un compost. Se llama compost. Es un fertilizante que la tierra necesita para procrear más, para que se vuelva fértil. Y de esa manera vamos ayudando a nuestra madre naturaleza, a la madre tierra, la Pachamama. Los contaminantes químicos son aquellas sustancias que nosotros botamos. Por ejemplo, sustancias radiactivas. Por ejemplo, en las farmacias o los hospitales cuando botan sustancias químicas de los pacientes, eso va contaminando. Por ejemplo, el derrame del petróleo en los lagos o en las lagunas, en el mar. Los residuos de minerales. Para la extracción de minerales se utilizan contaminantes químicos. Y eso va, ¿qué? Va cayendo en el agua de los ríos y de los manantiales y los va contaminando. La gasolina. Pero no solamente tenemos estos contaminantes químicos, también biológicos. Aquellos microbios que se producen por la orina, por las heces fecales, por la sangre, se van descomponiendo y van saliendo, ¿qué? Muchos seres microscópicos que nosotros nos vemos. Parásitos, bacterias, y que eso puede entrar a nuestro cuerpo y nos puede producir muchas enfermedades, pero también a los animales y a las plantas. Entonces tenemos 3 clases de contaminantes, los físicos, los químicos y los biológicos. Hasta aquí, ¿alguna preguntita? Preguntemos a nuestro amigo León entonces. ¿Cuántas clases de contaminantes tenemos, León? Si no está León. 3. 3. ¿Cuáles son? Contaminantes físicos, contaminantes químicos, contaminantes biológicos. Muy bien, León. Muy bien. Ahora, Leoncito, escucha. Si yo te voy a nombrar te voy a dar el nombre de un contaminante. Y tú me vas a decir qué tipo de contaminante es. ¿Sí? Las heces fecales del perro. ¿Qué tipo de contaminantes Son biológicos. Son biológicos. Muy bien, amigo. Felicitaciones. Ahora le preguntamos a Jaulis. Gracias, Leoncito. Ahora, Jaulisito. Si yo tengo, por ejemplo, derramo y boto pintura en el suelo, en el suelo de mi patio, ¿qué tipo de contaminante es? Contaminantes químicos. Muy bien, Jaulicito. Es un contaminante químico. Ahora, gracias. Ahora, Chanita, si yo tengo, por ejemplo, la cáscara del zapallo, las pepas de la papaya, ¿qué tipos de contaminantes serán? Chani. ¿Qué tipo de contaminante es?
Mientras Chani va pensando, Garay, ¿qué tipo de contaminante es? Garay, Andrea, ¿Mis? ¿qué ¿Sí, tipo mis? de contaminantes son? Contaminantes son químicos. No pregunté eso. Ya. Estaba preguntando que la cáscara del zapallo, las semillas de la papaya, las pepitas de la naranja, ¿qué tipo de contaminantes son? La cáscara de la papa, de la zanahoria, los residuos, los troncos de la lechuga. Contaminados. No. ¿Qué tipo de contaminante será, Luciana? Son los contaminantes físicos. Son contaminantes físicos, pero son orgánicos. Los contaminantes físicos lo vamos a ver en orgánicos, todo lo que es parte de las plantas, y inorgánicos, todo lo que no tiene vida. ¿Ok? Entonces, con esos contaminantes físicos puedo yo hacer ¿qué cosa? Compost, puedo fortalecer la tierra en vez de hacer que se pudra. Con los demás, con los cartones, con los vidrios, los separamos y lo enterramos y le echamos agüita y estás alimentando a la madre tierra. Practícalo y verás cómo te sientes. Porque una vez que el suelito se acondiciona, la tierra aquí se vuelve rica en nutrientes, solito va a crecer tu plantita sin que tú la pongas y te vas a sentir la persona más feliz del mundo. ¿Hasta aquí alguna preguntita, jóvenes? Si no hay preguntas que hacer, veamos lo siguiente. Clasificación de la materia. Hemos hablado de la materia y hemos dicho que la materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Todo lo que vemos se llama materia. Miro mi mesa, es materia. Miro a mi perrito, es materia. Mis manos son materia. Yo misma soy materia. La materia se ha clasificado en dos tipos: sustancias puras y mezclas. Cuando hablamos de las sustancias puras, son aquellos elementos que se obtienen de la naturaleza tal como son. Por ejemplo, puro oro, pura plata, son elementos que nadie los ha creado, nadie los ha combinado, sino que están así en la naturaleza porque Dios los ha creado de esa manera, ¿sí? En cambio, las mezclas, no, es las combinaciones de varias sustancias. Entonces, cuando hablamos de sustancias puras, hablamos de sustancias netas, que son originales. Y cuando hablamos de mezclas, son combinaciones. Ahora tenemos varias clases de mezclas, las homogéneas y las heterogéneas. Cuando hablamos de las mezclas homogéneas, es cuando no se pueden distinguir los elementos. Por ejemplo, un jugo de papaya. Se mezcla la papaya con el agua, el azúcar y otros elementos más y lo tomamos. Qué rico nuestro juguito de papaya. Cuando comemos el pan, son mezclas homogéneas. ¿Por qué? Porque no diferenciamos los elementos. Comemos el pan, no comemos harina y huevo separado o un poco de, ¿cómo se llama?, de agua separada, no. Sabemos que la masa del pan se hace con harina, con huevos y con un poco de grasa o aceite y un poco de agua. Todo eso forma la masa del pan. Y mezclas heterogéneas, cuando podemos observar los elementos que conforman la mezcla. Por ejemplo, una ensalada de verduras. Vemos todas las verduras que están mezcladitas y las comemos, qué rico, con nuestro limoncito. Por ejemplo, una ensalada de frutas con yogur. Vemos y observamos todas las frutas que le hemos puesto por pedazos y lo envolvemos con nuestro yogurcito. Entonces, mira, qué interesante, ¿verdad? Tenemos dos clases de mezclas, las homogéneas y las heterogéneas. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta, jóvenes? Si no hay preguntas, veamos lo siguiente. Nuestra práctica de hoy día. Vamos a colocar verdadero o falso. Cada una
de las afirmaciones. Luego vamos a completar y vamos a relacionar colocando letras. Luego vamos a mirar y observar los dibujos y vamos a decir qué tipo de contaminante es. Luego vamos a colocar la respuesta. ¿Qué es la materia? Pero antes debes de recordar siempre, y te lo estoy pidiendo en todos los cursos, repasar, practicar, investigar, para la próxima semana dar una bonita evaluación. Y no solamente para la evaluación, que es un momentito, es para toda tu vida, para que seas el mejor y la mejor, para que cuando escuches el tema, con los grandes puedas conversar también y dar tu opinión. Ahora sí te invito a sacar tu librito y nuevamente te invito a repasar. Veamos el trabajo de hoy. Saca tu libro y la primera letra. Vamos. Página 141, mi. Andrea responde la letra ¿Qué A. página es? ¿Qué página es? 141 y 142. 141, gracias, y 142. Ya está. Muy bien. Letra A resuelve Andrea. Letra B, Santiago. Letra C, Giancarlo. Letra D, Jacob. Acá están los 4 primeros. Andrea, Santiago, Jacob, Giancarlos y Jacob. ¿Ya? Vamos. Pueden formar pareja conmigo si desea. Miss, yo ya he hecho. Ah, qué bueno. Felicitaciones, amigo. Trujillo, trabajamos. Un poco de eso. Sí, mi. ¿Esto me toca a mí? Muy bien. Excelente. Solo me falta que es la materia esta. Aburto. Tus compañeros están trabajando y necesitamos privacidad. El suelo es una mezcla de pequeñas nubes. ¿Será verdad o será falso? Santiago. Miss, no lo escucho muy bien, es que acá están viendo un poco de Ya, lee entonces, lee. El suelo es una mezcla de pequeñas nubes. El suelo, falso. Falso, muy bien. Vamos con mayúsculas, chicos, disculpen. Falso. Ya contestaron acá, el suelo es la capa superficial de la tierra. Bien, verdadero. Excelente. Verdadero. Ya está. Verdadero. La contaminación del suelo lo ocasiona el humo. ¿Del suelo? No es el humo. Sí, entonces ya era verdadero ahí. ¿Ah? ¿Quién es? Sí, lo leí mal, por accidente, lo leí mal. ¿Qué? Falso. Lo leí mal por accidente. Ya. Debajo de la basura se forman gases venenosos que contaminan el suelo. ¿Verdadero o falso? Esta es de Jacob. ¿Verdadero o falso? Jacob. ¿Verdadero o falso? Debajo de la basura se forman gases venenosos que contaminan el suelo. Verdadero. Verdadero. Así es. Ahora voy a anular. Voy a borrar. Para que ustedes coloquen verdadero y falso, por favor, como en las actividades anteriores con rojito, por favor, para que se note a la hora que voy a revisar. ¿Ya? Una vez que ya terminaste, alza tu mano para saber que ya estamos terminando, por favor. 5. Debo llegar a 10. Miss. ¿Terminamos ya?
¿Cuántas manos arriba? Dime, ¿cuántas manos ya terminaron? ¿Quién va terminando? ¿Hombres o mujeres? Vamos. Una vez que ya hemos terminado, entonces procedemos a completar. En esta ocasión va a trabajar. Un ratito, espera, me falta copiar algo. 4. Yasmin está. Ya está, Ya está. Letra A, estamos en la pregunta 2. Letra A, completa Matos. Letra B, León. Letra C, Jaulis. Y letra D, Chani. En el número 3 va a relacionar Luciana, la letra A. Victoria, la letra B. Letra C, Donaire. Y Tiago Aburto, la letra D. Cada uno con su propia respuesta, por favor. No trabajen la tarea que le corresponde a otra persona. ¿Pueden empezar a trabajar? A ver, ¿no es ese el símbolo del oxígeno? No, del oxígeno. Solamente es O, nada más. No. H2O es el agua. Acá te estás pidiendo el símbolo del oxígeno, nada más. Es O, nada más. O. ¿Ya? Vamos a ponerlo. Ya está. Solo es la O. Vamos a ponerlo entre comillas. Ese es el símbolo del oxígeno. Ya está. A hierro, mi amigo número 2. León, ¿no? Ya está. Letra A, Matos, es el elemento más abundante que hay en la Tierra. ¿Cuál es el elemento más abundante que hay en la Tierra? El aire. ¿El aire? El agua. El agua, muy bien. El agua es el elemento más abundante de la Tierra. Ese le tocó a Matos. Faltó entonces. Sigue Jaulis. Letra C. Los seres vivos dependen de él. ¿De qué? Del oxígeno. Ajá. Dependen del oxígeno. Yo he puesto del agua, coma, del aire y puse puntos suspensivos. También del oxígeno, coma, del agua. Sí, también del agua. Porque si no tuviéramos agua, en el agua también tenemos oxígeno. En el aire también tenemos oxígeno. Y en la tierra también tenemos oxígeno. ¿La D? O sea, la última. Ya, agua. Ya. Puntos suspensivos ponemos ahí. Letra D. Perdón, un ratito. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Chani. Letra D, Chani. Letra D, Chani. ¿Tenemos que poner la letra? Sí, hace rato, niña. Ya tiene su trabajo, Chani. ¿Cuál es la respuesta? El agua de los ríos y mares se evaporan por acción del... Listo, Miss. El agua de los ríos y mares se evaporan por acción del... ¿Quién hace evaporar todo el agua? Por acción del sol. El sólido. Sol, no sólido. Sino Sol. del sol. Relaciona. A, es una mezcla de gases invisibles, contaminantes. Es una composición del aire. Son los que dañan la capa de ozono. No han hecho. La contaminación del aire perjudica nuestra salud. No han hecho, entonces voy contestando yo, ¿ya? Ya Sí. quiere decir que cuando yo contesto, ya pierden la... Ya está. La contaminación del aire perjudica nuestra salud. Son los que dañan la capa de ozono. El nitrógeno. Daña la capa de ozono. Es una composición del aire.
A ver, espérate un ratito, acá, un ratito. El nitrógeno también es componente del aire. Es una mezcla de gases invisibles, el aire. Acá, vamos, el aire es una mezcla de gases invisibles. Acá está mal, ¿ya? Contaminante, dice la contaminación de la perjudica nuestras. Ya, son los que dañan la capa de ozono, los contaminantes. Ahí en la letra C. Y nitrógeno es una composición, es un elemento que compone el aire, nitrógeno. Entonces aquí va la B. Ya está. ¿Vieron cómo lo vamos colocando? Voy a borrar. Aquí tuvimos un error. Ya está. Ahora ya está corregido. Nos ponemos a responder. Los que van terminando van alzando su manito, por favor. Los que van terminando van alzando su manito para saber cuántos ya terminaron. Van 11, muy bien. Procedemos a hacer lo siguiente, entonces, la siguiente actividad. Número 4. Escribe el tipo de contaminación según el gráfico. Observamos los dibujos y ponemos qué tipo de contaminación es. ¿Sí? Recuerda que tenemos tipo de contaminación. Mira, observa. Físico, químico, biológico, puede ser del agua, en el aire y en el suelo. ¿Ya? Entonces, aquí, por ejemplo, ¿qué tipo de contaminación es? Contaminantes sólidos en el suelo de la tierra. Entonces, aquí estamos, en la primera figura, por ejemplo, estamos viendo la contaminación, ¿qué? La contaminación del suelo. Y acá ponemos C de contaminación del suelo. ¿Y qué tipo de contaminantes? Son sólidos. ¿Me puede ir arriba un rato? ¿Me puede Sí, ir a la otra? son sólidos. ¿Me puede ir a la otra? Ahora le toca mirar y observar. Le toca mirar y observar a Luciana, la segunda imagen. Tal como yo he hecho el ejemplo, ¿qué se está contaminando acá y qué tipo de contaminación es? Para Luciana. Luego para Victoria, la tercera imagen. ¿Qué se está contaminando y qué tipo de contaminación es? Y luego el número 5 para Fabián Donaire. ¿Cuáles son las cualidades del sonido? ¿Cuáles son las cualidades del sonido? Pueden trabajar jóvenes para corregir, si es que hay que corregir. A ver, pues. Ya, aquí trabaja Luciana, Victoria y Fabián Donaire. Luciana, yo ya di un ejemplo. Luciana, Victoria y Fabián Donaire. Sí, Miss, ahorita lo hago. Ya, estamos esperando. No ve debajo de los dibujos, ahí está la pregunta 5.
Miss. ¿Nos está espiando o se ha ido al baño? Yo pensé. Sí, la que está en la pantalla está bien. Terminé lo de abajo. Miss, ¿está bien lo que está en la pantalla? Sí, porque dijo la Miss que lo pongamos. Ya hice todo. Qué bueno que ya haya hecho todo. De esa manera puede ayudar a sus compañeros sin estar, a ver, ríos contaminantes. No. Aquí es la contaminación ¿de quién? Del agua. Acá vamos a poner contaminación del agua. Hoy, perdón, disculpen, lo moví. ¿Qué dice? El aire contaminado por el humo. Solamente se pone, ya di el ejemplo aquí. A ver, ya. Ahorita vamos a arreglar eso, ¿ya? Entonces, vamos a arreglar eso así, de lo más pequeño posible. Esa es la contaminación ¿de qué? La C significa la palabra contaminación. Del agua. Así. ¿Qué tipo de contaminación es esa? Como son heces fecales. Líquido, Miss. No. Recuerda, mira cómo hemos clasificado la contaminación. Perdón, un ratito. Aquí, mira, ¿qué decíamos las heces fecales, la orina? ¿Qué tipo de contaminación es? Biológico. Entonces aquí regresamos y ponemos, es la contaminación del agua por, ¿qué tipo de contaminación? Esas son heces, residuo de heces, porque es la que, es el desagüe, tiene heces fecales, tiene orina. Entonces son contaminantes, ¿qué? ¿Qué tipo de contaminante es? Biológico. Es un contaminante biológico. Y colocamos contaminación del agua, contaminante biológico. ¿Sí? Lo mismo vamos a poner aquí. En nuestro, ahora. Observamos la imagen y ya no es una contaminación del agua. ¿Es contaminación de qué? Del aire. Esa es contaminación del aire. Igual, ¿qué tipo de contaminación es? Son gases, raro, mira. Son gases. Entonces, también es una contaminación ¿qué? Acá hay gases que no vemos, microbios que no vemos. ¿Qué tipo de contaminación es? Vamos. Mira, observa el cuadro. Tenemos contaminantes químicos, biológicos y físicos. ¿Qué tipo de contaminante es? Cuando no vemos. Químicos. ¿Ah? Químicos. Químico, muy bien. Contaminantes químicos. Químicos, acá puede haber químicos y biológicos. Biológicos. Acá puede haber contaminantes químicos y biológicos. Diga usted. Diga. Por si acaso, si ves que sale que me salgo de la clase, es porque mi tablet está en 3 de batería. Ya, mi amor, ya. Ya, hijito, ya. ¿Cuáles son las cualidades del sonido? Las cualidades del sonido son altura, duración, intensidad y timbre. Muy bien, excelente. Pero recuerden que siempre empezamos a colocar las respuestas con mayúscula, ¿ya? Entonces vamos a colocar lo siguiente.
No olviden, aunque no estemos en comunicación, debemos de mantener la buena ortografía y la caligrafía y la ortografía. Por favor. Ya está. Entonces vamos a colocar ahí las cualidades. Empezamos con mayúscula. Las cualidades del sonido son los puntos son altura, guioncito, intensidad y guioncito, timbre. Ya está. Punto. Ahora extendemos nuestro comunicado. Ya está. Mira. Y quedó. Así de bien, así de bonito, así de simple y de pequeño. Agrandar porque no se ve mucho, se ve pequeño. ¿Qué no se ve? ¿Qué no ves? ¿Qué no ves? ¿La respuesta o la pregunta? La pregunta. La pregunta no hay necesidad que no la veas. ¿Por qué la pregunta la tienes en tu libro? Lo importante es la respuesta, amiga. La pregunta puede estar chiquita, porque esa misma pregunta la tienes en tu libro. No hay necesidad de que la copies. Solo la respuesta. La respuesta, ahí sí. Vamos a darle un poquito más de volumen a la respuesta para que tú la puedas ver con bastante claridad. ¿La estás viendo? La respuesta. ¿Ve la respuesta, alumna? Missy, ¿por qué usa lentes? Ahora sí. Bien. Yo uso lente porque no puedo visualizar con perfección. Yo Y también. todas las también personas tengo- utilizan anteojos de acuerdo a la anomalía que tiene el ojo. De repente algunos podemos ver de cerca, Yo tengo pero no vemos de astigmatismo. lejos. O a algunos no podemos ver de lejos y sí de cerca. Entonces tenemos astigmatismo, otros tenemos miopía y otros Sí, yo tenemos tengo estrabismo, etc. astigmatismo. Sí. ¿Ya? Muy bien. Hasta Yo aquí tengo vayan alzando la manito astigmatismo. las personas que ya trabajaron. Vamos alzando la mano las personas que ya terminaron. La última. Va ni uno, todavía no terminó ni uno. Vamos, chicos, vamos. Terminé. Actitud, muchachos, actitud.